Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en analítica paralela y distribuida, orientadas. Optimización bajo incertidumbre. Optimización en condiciones de incertidumbre. Convencionalmente las cadenas de abastecimiento se diseñan para que funcionen óptimamente en condiciones normales. Los eventos extremos, interrupciones en el flujo, cambios en los precios y /diagonal disponibilidades, representan un factor importante, que conlleva incremento en los costos de operación, penalidades o costos, por no atender el mercado. El objetivo es diseñar una cadena de abastecimiento que opere muy bien cuando los eventos extremos no ocurren. Bien cuando los eventos extremos ocurren. Dos libros indican la importancia de la optimización estocástica en la toma de decisiones. Compitiendo con base en analítica y Analítica en acción. Decisiones más inteligentes, mejores resultados. A mediados de la primera década del presente siglo, Thomas Davenport y Gene Harris publicaron el libro Competing on Analytics, que marca una diferencia en la forma de comercializar las soluciones de la investigación de operaciones, ya que no cambiaba el fondo de las metodologías utilizadas. El panorama analítico y el valor económico agregado por la matemática aplicada. A comienzos de la década pasada, IBM publicó un diagrama, mejorado del presentado por Davenport y Harris, que describe los beneficios aportados por las metodologías analíticas. Como metodología superior, se clasifica a la optimización estocástica, la cual es capaz de manejar los efectos de la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, descartando de esta forma a la simulación estocástica. La capacidad de las metodologías se mira desde dos puntos de vista: grado de complejidad y ventaja competitiva. Claramente se visualiza que el aporte de las metodologías es diferencial, no todas aportan lo mismo. Esto implica que el conocimiento genera ventaja competitiva, debido a su mayor capacidad para manejar situaciones complejas. Con respecto a la analítica descriptiva, solo se puede decir que su aporte es mínimo y que en la práctica no es analítica. Para enfrentar el problema, existen múltiples enfoques, los más utilizados son: optimización robusta. Los parámetros del modelo se caracterizan con base en rangos de variación, y el objetivo del modelo es producir la mejor solución, considerando la peor situación para la ocurrencia de los parámetros. Esta metodología no se considera en esta presentación. Optimización estocástica. Los parámetros del modelo son caracterizados probabilísticamente y, por lo tanto, todos los resultados pueden asociarse con funciones empíricas de distribución de probabilidad, que dependen de la política de gestión de riesgos. El modelaje considera posibles eventos, normales y extremos. Las decisiones se toman antes de conocer los eventos. Se asume que no se conoce lo que va a ocurrir, no anticipatividad en las variables de decisión. Se conoce lo que puede ocurrir, o sea, la distribución probabilística de los procesos estocásticos. Los eventos extremos se modelan con base en escenarios, a los cuales se les asigna probabilidades de ocurrencia. Convencionalmente, el modelaje de optimización estocástica no anticipativa implica 3 pasos en el modelamiento matemático. Estudio probabilístico de los datos históricos. Generación de escenarios sintéticos y optimización de las decisiones que soporta el modelo. Los dos primeros pasos se pueden fundir en uno solo cuando se trata de soñar escenarios futuros, que no necesariamente están soportados en los datos observados en el pasado. Cuando existe una muestra histórica, una alternativa es utilizar métodos Monte Carlo para generación sintética de variables aleatorias. El primer paso en la construcción de un modelo de optimización estocástica es la construcción del core determinístico, que define la simulación que se realizará del proceso. Por ejemplo, el core determinístico realiza la simulación para el despacho de plantas de la red de la cadena de abastecimiento. El segundo paso está relacionado con la configuración del entorno aleatorio. Consta de definición del proceso de decisiones que se simulará,
está relacionado con un árbol de decisiones que describe este proceso, y generación sintética de los escenarios aleatorios, los cuales deben estar vinculados al árbol de decisiones. El árbol de toma de decisiones representa los momentos en que se tomarán decisiones relacionadas con las denominadas variables no anticipativas, y los nodos en los que dichas decisiones se tomarán. Este proceso se analizará en lo que sigue. Consideremos un árbol de 2 etapas. La primera etapa corresponde al aquí y ahora, o sea, el momento en que se tomarán las primeras decisiones. Por ejemplo, decisiones de inversión en activos industriales. El punto de partida es el modelo determinístico, que es equivalente a un modelo de optimización estocástica, con un solo escenario, el de la demanda media. La optimización por escenario simula un árbol de decisiones de 2 etapas, la primera asociada a las decisiones del presente, por ejemplo, la inversión, y la segunda asociada a la operación simulada del sistema, incluyendo los proyectos bajo diferentes escenarios de los procesos aleatorios que afectan el sistema. Lo anterior implica un proceso decisorio no anticipativo en el que se asume se sabe qué es lo que puede ocurrir, pero no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Esto define lo que es una variable no anticipativa. La segunda etapa corresponde al futuro, para el cual se requiere simular las operaciones. Esto se requiere para estimar el costo futuro de las decisiones del presente. En este caso se considera una sola dimensión de incertidumbre, la demanda. Dado que no se conoce el futuro, las decisiones futuras corresponden a variables aleatorias, y en su conjunto, conforman una distribución de probabilidad empírica no condicionada, para cada una de ellas. En cada nodo del árbol ocurren eventos aleatorios, cada uno de los cuales representa un posible escenario en el futuro. En este caso, en el primer nodo ocurren 10 escenarios. Las decisiones en el nodo se toman antes de que ocurran los eventos. Por esta razón, se denominan decisiones no anticipativas, porque no anticipan el futuro. La dinámica del proceso implica que, en cada escenario futuro, se tomará una nueva decisión, condicionada en las decisiones que se han tomado, y en los eventos aleatorios que han ocurrido, hasta ese momento. Si se desea simular un proceso dinámico de decisiones en el futuro, la dinámica del proceso se puede describir por medio de un árbol de toma de decisiones de múltiples etapas. Para problemas con variables binarias, este proceso puede complicar la solución del problema matemático. Desafortunadamente, la mayoría de los problemas reales son de programación mixta. La imagen presenta un árbol de decisión multidimensional de múltiples etapas. Las dimensiones tienen que ver con diferentes fuentes de incertidumbre, por ejemplo, demanda de electricidad, precios de los combustibles y aportes hidrológicos. Estas dimensiones no son parte del modelo, son configuradas por el modelador de acuerdo con los requerimientos del uso del modelo. El tercer paso es definir la política de gestión de riesgos que se implementará. Este tema se analizará en la siguiente sección. El cuarto paso es la selección de los algoritmos a utilizar en la solución del problema. Existen múltiples alternativas para ello. Se debe tener en cuenta que un problema de optimización estocástica puede ser tan simple, que se puede resolver con un algoritmo monolítico, o tan complejo que requiera de unir gran capacidad de cómputo con algoritmos especializados para resolver el problema en tiempos razonables. El enfoque más rápido será el de computación paralela, con algoritmos especializados para optimización estocástica, como el algoritmo de Benders, o el de relajación lagrangiana, incluyendo variaciones especializadas. No es una tarea fácil, pero es muy rentable en términos económicos. Por ejemplo, si se utiliza el método de partición de Benders, y se incluyen desigualdades de Jensen, el aumento de velocidad, adicional al que aporta Benders será de 4.03 veces. Si se utiliza algoritmo especializado, y se compara con el algoritmo comercial IBM Cplex, el aumento en velocidad puede llegar a ser 519 veces. Gestión de riesgos. Existe riesgo cuando hay más de un rendimiento futuro asociado a una decisión. La relación entre rendimiento y riesgo es estrecha, y se puede sintetizar como que todo inversionista espera mayor rendimiento a mayor riesgo asumido, en el caso que su decisión sea exitosa. El rendimiento esperado se determina con base en el promedio de los ingresos, o egresos.
bajo cada opción de decisión, y el riesgo se asocia a la dispersión, volatilidad, del rendimiento, bajo diferentes escenarios del entorno aleatorio. El riesgo asociado a una combinación de decisiones no es simplemente el promedio, o la suma, de los riesgos asociados con cada decisión, sino que depende de la estructura de correlación entre los rendimientos. El concepto de lo que es una decisión sólida, resiliente, no está totalmente definido desde el punto de vista cuantitativo, pero está asociado con la toma de una decisión, que, sin necesidad de ser óptima para un caso específico, presenta un comportamiento bueno o razonable para todo el universo de posibles escenarios futuros. Bajo la premisa de que existe un compromiso entre rentabilidad y riesgo, una decisión sólida limita el riesgo que se desea asumir, y dentro de esa limitación selecciona la mejor alternativa desde el punto de vista del decisor. V. A. Masch define, en términos cualitativos, la función a cumplir en la planificación estratégica bajo incertidumbre, afirmando que se debe encontrar una estrategia que cumpla con las siguientes condiciones. Óptima, o cercana a la óptima, bajo condiciones favorables. Buena bajo una amplia gama de posibilidades, y aceptable bajo las más adversas condiciones. Por otro lado, existen múltiples criterios para la gestión de riesgos, los más conocidos son mean variance, minimizar el costo máximo, maximizar el ingreso mínimo, minimizar arrepentimiento esperado, minimizar máximo arrepentimiento, minimizar un indicador del riesgo, por ejemplo, el value at risk o el conditional value at risk, optimizar valor esperado con riesgo restringido, y downside risk. Desde finales del siglo pasado, Rockefeller y Uriesev desarrollaron las formulaciones matemáticas para controlar el QAR, en modelos matemáticos de programación estocástica. A partir del trabajo fundamental, Conditional Value at Risk for General Loss Distributions, comienza la serie de publicaciones y de aplicaciones para la inclusión del control del QAR. La mayor parte de este trabajo se centra en controlar el QAR, o sea, de imponer restricciones, con una función objetivo, ya sea de maximizar las ganancias o de minimizar los costos. Estas metodologías se han incluido en los modelos desarrollados por Optex, Optimization Expert System, para controlar y gestionar los riesgos financieros y los riesgos operativos. Y es la sugerida por HAI. La formulación matemática del modelo propuesto por Rockefeller y Uriesev se presenta en la imagen. Los interesados pueden consultar el modelaje detallado en otro video. A continuación, se presentan algunos problemas matemáticos utilizados para gestión de riesgos. Caso: maximizar utilidades esperadas. Maximizar las utilidades esperadas sin considerar la gestión de los riesgos es el enfoque tradicional, que ha sido utilizado casi en todos los modelos de programación estocástica, desde la creación de la metodología, en los años 60 del siglo pasado. El modelo matemático es maximizar las utilidades esperadas. Este problema, que parece muy racional y científico, pero esconde una verdad oculta, y es que es la posición más propensa al riesgo, en la mayoría de los casos ignorada por quien toma las decisiones. Para comprender por qué esta posición es la más propensa al riesgo, se puede realizar el siguiente análisis. El proceso decisorio es un compromiso entre riesgo y utilidad. El decisor espera que, a mayor riesgo, mayor utilidad. El decisor controla el riesgo, pero no la utilidad. Con respecto a la utilidad, solo puede tratar de aumentar sus posibilidades de ganar, o sea, su utilidad esperada, y la curva verde corresponde a frontera de soluciones eficientes, frontera Pareto. Indica que no se pueden tomar mejores decisiones, riesgo versus utilidad esperada. Si nos desplazamos sobre la curva, partiendo del mínimo ingreso esperado y mínimo riesgo, se aumentará el riesgo a cambio de utilidad esperada. El punto extremo al que se puede llegar es aquel donde se maximiza la utilidad esperada, el cual, por ser el máximo, no se puede exceder. Esto implica que no existe una posición con mayor riesgo, y por lo tanto se está en una posición totalmente propensa al riesgo. O sea que, desde el punto de vista de riesgos, no se puede tomar una peor decisión. Caso: downside risk, o riesgo a la baja. El downside risk, o riesgo a la baja, es el riesgo de pérdida en una inversión.
El riesgo a la baja trata de controlar los riesgos de escasez de utilidades, incluyendo una restricción que controle el mínimo de las utilidades en cada escenario. El modelo matemático tiene como función objetivo maximizar las utilidades esperadas, restringiendo la utilidad en cada escenario, a ser mayor que un determinado nivel, que denominamos downside risk. De esta forma se garantiza que la empresa tendrá utilidades mayores que el downside risk. En este caso, la empresa fije un downside risk igual a 0. Esto implica que cualquier decisión que no produzca pérdidas es aceptada. Este es el caso que se analizará. Diseño, planificación y operación de cadenas de abastecimiento. Metodología de Hypothalamus Artificial Intelligence. El Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones, DSS, para el diseño y planificación de cadenas de suministro industriales se denomina SCD, y está formado por varios modelos, que interactúen entre sí. Los modelos se pueden resolver de dos maneras. Coordinados, modelos independientes que comparten resultados entre sí, de acuerdo con un flujo lógico de datos. Integrado, los modelos se integran en un único modelo matemático, que se resuelve como un único problema matemático. La mejor forma es integrada, considerando que puede resolver el modelo de optimización holística, hasta llegar a la solución óptima. El primer modelo se llamará LogFAN. Está orientado a definir las inversiones que se realizarán en infraestructura necesaria para la producción. Corresponde a un modelo dinámico que define, para cada periodo del horizonte de planificación, las inversiones a realizar y la red para la operación a corto plazo. Como parámetros de entrada se debe considerar los costes de inversión, tasa de rendimiento del capital, los costes de los préstamos, periodo de pago y otras consideraciones financieras. Las restricciones del modelo están relacionadas con logística de inversión y riesgos financieros. Los principales resultados del modelo son VAN, valor actual neto, de las inversiones. VAR, valor en riesgo. Flujo de caja, y diseño de redes para los primeros periodos. El segundo modelo se llamará SANDOP. Su objetivo es simular operaciones industriales, para cada posible red propuesta por el modelo de inversión, LogFAN. Como parámetros de entrada debe considerar, al menos, la previsión de demanda de productos finales, suministro de materias primas, costos operativos y precios de venta. El modelo puede ampliarse para considerar otros aspectos como innovación tecnológica, que afecta a la productividad de los procesos, nuevas tecnologías, que pueden afectar a los precios de mercado, y otros que se consideren convenientes. En general, todos los parámetros de entrada son inciertos, y esto hace que un modelo de programación estocástica se base en escenarios. Esta característica hace que el modelo LogFAN sea un coordinador de la evaluación de los escenarios a considerar en SANDOP. Corresponde a un modelo dinámico que define, para cada periodo del horizonte de planificación, las operaciones industriales y los almacenes de materiales. En ciertos casos, puede no ser necesario considerar el almacenamiento del producto, porque puede tener poco impacto en los costos de inversión, y adicionalmente, se puede considerar que su oferta siempre es proporcionada por el mercado con precios estables. Pero esta no es una ley universal. Este no es el caso del almacenamiento de petróleo, donde los precios de mercado y la oferta de petróleo y gas son inciertos con una alta volatilidad. Las restricciones del modelo están relacionadas con el proceso de producción industrial. Normalmente, existen varias alternativas para simular este proceso. En un extremo podemos formular un modelo muy simple, tal vez unas pocas ecuaciones agregadas, que sinteticen el proceso. En el otro extremo, podemos formular un modelo detallado, que simule los procesos con gran certeza. La decisión es del modelador. Lo que sí es cierto, es que la tecnología informática disponible, ordenadores más algoritmos, permite modelos muy avanzados en este aspecto. Por lo tanto, el nivel de detalle crecerá exponencialmente en los próximos años. El principal resultado del modelo es la simulación operacional para cada periodo para cada escenario. Datos que son necesarios para evaluar la función de costo futuro,
que generan las decisiones del presente. El tercer modelo se llamará ALM. Su objetivo es simular la gestión de activos y pasivos, ALM, considerando los resultados proporcionados por los modelos LOGFAN y SANDOP. ALM es una metodología consolidada de modelación, que se enfoca en la modelación financiera de empresas. Su crecimiento se genera a finales del siglo pasado, en el sector financiero, a raíz de los acuerdos de Basilea. La modelación mínima de ALM debe estar orientada a evaluar el VPN, valor presente neto, para un ROI, retorno de las inversiones, preestablecido. Proporcionará los estados financieros. Balance de activos, pasivos y patrimonio neto. Estado de resultados, pérdidas y ganancias, después de impuestos, regalías y otras contribuciones, y flujo de caja. El modelado ALM extendido puede incluir inversiones en activos y pasivos alternativos, pago de dividendos, repatriaciones de capitales, flujo de capital y múltiples monedas. En una lógica sana, este modelo debe ser el coordinador del proceso holístico de inversión, ya que son las vicepresidencias financieras de las organizaciones, responsables de avalar las inversiones en activos productivos. El decisor debe enfrentar múltiples tipos de riesgos, dentro de ellos podemos enumerar los siguientes. Mercado, compuesto por el riesgo del precio, price risk, y el riesgo del volumen, volumetric risk, asociados a las transacciones de compra-venta de bienes y o servicios, que se realizan en los mercados. Crédito, relacionado con la capacidad de pago de los clientes. Liquidez, relacionado con la liquidez de la organización a lo largo del tiempo. Operacional, asociado a las actividades que se desarrollan para llevar a cabo el negocio. Legal, asociado a la validez de los documentos que respaldan las transacciones de la organización. Y regulatorio, asociado a potenciales cambios en las reglas de juego que establece un Estado. La visión de HAI es cada tipo de riesgo requiere su propio modelaje, y más específicamente, que el control de los riesgos financieros no produce los mismos resultados que el control de los riesgos operacionales. Consideremos el caso de posibilidades de un racionamiento de energía, que para manejarlo apropiadamente debe minimizar la probabilidad racionamiento. Lo tradicional es utilizar un modelo de optimización estocástica del despacho del sistema eléctrico, que tiene las siguientes características. Minimiza el costo esperado de operación del sistema. Introduce restricciones empíricas, que tratan de controlar la escasez del recurso hídrico, que no siempre son efectivas. La variable racionamiento directamente no se mide, y trata de que el riesgo se disminuya por medio de la minimización de los costos de operación, incluyendo penalidades en la función objetivo. La situación mejora si se incluye el manejo científico, incluyendo una restricción como la del CVR. La primera opción será controlar el CVR financiero. En los modelos matemáticos es posible incluir el control de riesgos directamente sobre las variables operativas como inundaciones, o apagones. Pero en los modelos operativos, la pregunta puede ser: ¿los riesgos deben controlarse en todos los periodos? ¿O debemos controlar únicamente los riesgos de periodos en los que puedan ocurrir eventos extremos, que nos conciernen en el momento de la toma de decisiones? Sin embargo, es posible considerar el modelado de una manera más amplia e incluir restricciones al CVAR de cualquier variable del modelo, o funciones de las variables del modelo. Esta forma generalizada de gestión de riesgos puede racionalizarse para incluir la gestión de los riesgos físicos, no solo el riesgo financiero, y así mejorar la eficacia de las decisiones debido a la mejora de la calidad de los modelos matemáticos. Por ejemplo, consideramos la planificación de operaciones a corto plazo en una situación de sequía. El control del costo de operación del CVAR financiero puede no ser la mejor manera de controlar la escasez, ya que el control es indirecto a través de los costos, y no directamente sobre el racionamiento. Es más efectivo el control directo del CVAR de los desabastecimientos. Este control focalizado podría concentrarse en las carencias de los primeros K periodos, ya que no tiene sentido controlar el CVAR de los periodos de mediano plazo. Si el control CVAR cubre todos los periodos, es posible que el modelo matemático concentre el control en los periodos de mediano-largo plazo, exponiendo al sistema a mayores riesgos a corto plazo. Para protegerse ante esta situación,
Se incluirían en el modelo matemático las ecuaciones del C-bar de la escasez en el corto plazo. Optimización estocástica. Aplicaciones. La optimización estocástica es aplicable en cualquier campo de las decisiones donde exista incertidumbre. Su popularidad se debe a la potencia de cálculo electrónico que aporta la industria 4.0. Es de esperarse que el futuro este proceso de crecimiento continúe su tendencia exponencial. Planificación y programación de sistemas hidroeléctricos. Planificación y programación de la siembra y la cosecha. Planificación y programación de cadenas de abastecimiento resilientes. Gestión óptima de activos y pasivos financieros. Dada la importancia de la optimización estocástica y la gestión de riesgos empresariales, se sugiere al interesado en ver un video especializado en el tema. Al igual que Albert Einstein, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que la mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original. Gracias por su atención.